Floricanto.digital presenta. Hola queridos amigos, el día de hoy quisiera platicar de un tema complicado que es el de los abusos por parte de algunos sacerdotes hacia víctimas inocentes. Y es un tema muy doloroso para la iglesia porque unidos en el cuerpo místico de Cristo, todo mal que hace alguien nos afecta a todos. Y todo miembro del cuerpo místico de Cristo que sufre es un dolor también para cada uno de nosotros. Y es cierto que hay que aceptar que tristemente se da esta realidad y tomar las medidas adecuadas para evitarla. Y una de las tentaciones que se puede dar ante esta realidad es la de tratar de minimizarla por medio de los números. ¿A qué me refiero con esto? A veces podríamos decir, ok, sí es cierto, pero es el menor porcentaje de los sacerdotes, casi nadie comparado con todos los sacerdotes. O poder decir, bueno sí, pero la mayor parte del problema se da afuera, no son los sacerdotes, es otro sector donde se da la mayor parte del problema. Y para esto quisiera poner un ejemplo que podría ilustrarnos. Supongamos que yo me llevo de campamento a 100 jóvenes y pierdo a uno. Y cuando regreso le digo a los papás, bueno, regresé con el 99%, es la mayoría, es un buen porcentaje. Eso sería una grosería muy grande para los papás del joven que se perdió, porque lo aman y es un dolor para ellos. De la misma forma, Jesús ama a todos de una manera única, de una manera profunda. Y Jesús sufre por cada miembro de la iglesia que es lastimado. Jesús sufrió en el huerto de los olivos todos los dolores por los males de la humanidad. Y si estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo, estamos llamados a dolernos por cada uno de estos problemas que pasan. Aunque sea una sola persona, esto no debe ser algo que se dé en la vida de la iglesia. Y esto nos llama entonces a hacer una reflexión como iglesia. Sí es importante un arrepentimiento como iglesia y es importante como iglesia que se tome las medidas adecuadas para evitar este tipo de problemas, que se den las investigaciones de manera adecuada, que no haya ningún tipo de encubrimiento, que se permita también a la justicia legal actuar de la manera adecuada, porque si estas personas que cometieron el crimen no se justifica para nada, no hay ninguna justificación ante este crimen, tienen que pagar ante la justicia de los hombres y pagarán con toda seguridad ante la justicia divina. Pero eso también nos mueve a ver la iglesia de manera integral. La iglesia fundada por Jesucristo es una iglesia fundada para el bien, es una iglesia fundada para el amor, no fue una iglesia fundada para el abuso, es una iglesia que busca el bien de la humanidad y ese es el modelo que nos dejó Jesucristo. Ninguna parte de la Biblia justifica estos abusos. De hecho, Cristo condena con mucha fuerza que todo aquel que daña a uno de estos pequeños más le valiera atarse una piedra de molino y arrojarse al vacío. Lo que le hagan a los más pequeños me lo hacen a mí. Ninguna parte de la doctrina justifica esto. Por eso debemos ser una iglesia de arrepentimiento, una iglesia de penitencia, una iglesia que busque corregir y acabar con este tipo de situaciones. Pero también algunas de las tentaciones parecidas a las primeras, es decir, yo no soy parte del problema, yo no tengo ninguna responsabilidad de esto. Y podrían decirme, oye, yo no he cometido ningún abuso. Y es cierto, muchos de nosotros podemos afirmar esto. Pero lo que sí es que muchas veces podemos colaborar con el ir generando un terreno para estos casos. Porque, como lo dije, el mal que yo hago daña a toda la iglesia. Entonces, cada vez que yo le exijo a la iglesia una moral laxa, cada vez que yo le exijo a la iglesia que me permita vivir las pasiones desenfrenadamente, cada vez que yo le exijo a la iglesia que me permita seguir viviendo en una condición de pecado sin que sea pecado, voy generando un terreno propicio para estos males. Pero también, cada vez que uso la misericordia para justificar el mal, uso la misericordia para seguir pecando, eso no es correcto. Sigo generando este terreno propicio. Y es muy importante tener claro que aunque hay un problema y que es grave,
La raíz de este problema y de todos los problemas es el pecado. Y el pecado se vence con la gracia. Así como el mal se comunica, también el bien se comunica. Entonces, en tanto cuanto como iglesia vivamos la gracia, vivamos los sacramentos, vivamos la oración, seamos una iglesia orante y dócil a la gracia, de alguna forma estaremos disminuyendo este terreno propicio para el pecado y estaremos viviendo en orden a la virtud. Queridos hermanos, Cristo nos llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento implica cruz, implica penitencia, implica renuncia, implica sacrificio, y este llamado es para todos y cada uno de nosotros. Oremos los unos por los otros y movámonos constantemente al arrepentimiento de nuestros pecados. Que Dios los bendiga. ¡Viva Cristo Rey!